Hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches amigas, amigos y suscriptores. Soy Baideos. Sean bienvenidos a este nuevo video loquendo, y extrañaba mucho hacer este tipo de videos de preguntas. Como lo ven en el título del día de hoy, la pregunta dice así. ¿Qué es lo más importante en una entrevista? En este video lo vamos a descubrir paso por paso. Sin nada más que decir, que comience este video. Pregunta 1. ¿Lo más importante en una entrevista es entrevistar a usuarios conocidos o con buena reputación? La respuesta para la pregunta 1 es un no. ¿Por qué? Porque para entrevistar a un usuario, no necesariamente tiene que ser alguien conocido. Cuando he visto entrevistas a otros usuarios, algunos te piden como requisito 500, 1000 o más de 2000 suscriptores para que un usuario sea entrevistado. No tengo nada en contra con los requisitos, pero para mí lo veo más opcional. Pregunta 2. ¿Lo más importante en una entrevista es el avatar o grabarse? Este es el segundo no para esta pregunta. De hecho, los avatares suelen ser muy recurrentes a la hora de una entrevista. Algunas de las entrevistas que al menos he visto, suelen usar solo imágenes fijas, o renders. Y con los alfas y los ponis tampoco es la excepción. El punto a aclarar aquí, es que también hay entrevistas, ya sea con su avatar preferido, o grabarse su rostro, es así como el usuario entrevistado quiere aparecer en dicha entrevista. En resumen, el avatar o grabarse es igual de opcional. Pregunta 3. ¿Lo más importante en una entrevista es la voz sintética o la voz humana? El medio de expresión que se usa para dicha entrevista tiene su gracia, pero tampoco es lo más importante. Primero, si un usuario tiene problemas para hablar en la cámara o micrófono, es común que recurran a una voz sintética como lo es el loquendo. En cambio, si una persona está acostumbrado en hablar a través de una cámara o micrófono, entonces esa persona no tendrá problemas en responder preguntas con su voz auténtica. Y es más, no pasa nada en entrevistar a personas que use su voz real o use una voz sintética, ya que una forma u otra es opcional. Pregunta 4. ¿Lo más importante en una entrevista es hacer preguntas tipo friki o preguntas tipo ocio? No es tan importante. A veces en algunas entrevistas tienen una que otra pregunta friki u ociosa, pero también hay entrevistas que se pasan de lanza con las preguntas frikis y ociosas que pierde su seriedad. Y como si fuera poco, él o los usuarios entrevistados las responden de todas maneras. Si por un lado no toman esas preguntas tan en serio y lo toman como un juego, tampoco es para tanto en rellenar preguntas así, y como dije antes, pierde seriedad. No es raro ni malo hacer esas preguntas, pero no es bueno hacerlas en exceso. Pregunta 5. ¿Lo más importante en una entrevista es hacer un comentario después de terminar de responder algunas o muchas preguntas al usuario entrevistado? No. Si por un lado el usuario quiere hacer un comentario después que el usuario entrevistado termina de responder, debe tener en cuenta que no debe desviar el objetivo de entrevistar al usuario. ¿Por qué? Muy sencillo, es para que el espectador no se aburra. ¿Y qué tiene que ver el espectador? Simple, si el espectador ve el título de entrevista a X usuario, eso es porque el usuario que hizo ese video de entrevista, es porque quiere ver al usuario entrevistado responderlas todas. Si hace uno o dos comentarios de parte del autor de su video, no pasa nada, pero si hace muchas o todas de uno solo, es obvio que el espectador se aburrirá. Es opcional, pero que no se exceda. Y pregunta 6. ¿Lo más importante en una entrevista es apoyar al usuario entrevistado? Quizás algunos no se lo esperaba esa pregunta, pero aún así no es lo más importante. ¿A qué me refiero con apoyar? Me refiero en el sentido de motivar al usuario que has entrevistado, como por ejemplo: esto ha sido la entrevista, y espero ver tus futuros proyectos. Pero también hay apoyo muy extremo a estilo fanboy, como en este ejemplo. Esto ha sido la entrevista, y ojalá no te vayas, ya haces los mejores videos de todos tiempos, eres Dios, y nadie lo puede negar. Ahora ya saben perfectamente a qué me refería con apoyar. Es opcional si apoyas a X usuario, pero tampoco es una obligación. Como dato, va a depender si el usuario que entrevistaste seguirá con lo que hace, o no. Esas preguntas que acabaron de ver, no es lo importante en una entrevista. Pero de seguro se preguntarán qué es lo más importante en una entrevista. Solo existe dos cosas que puede ser considerado importante, y esa es la siguiente. Lo más importante en una entrevista es saber entrevistar y pasarla bien. Sin ni más ni menos que esas dos.
Y les diré el porqué. Aunque entrevistes a un usuario conocido, o un usuario con buena reputación, si no sabes cómo lo entrevistas, se vuelve en vano tu entrevista. Aunque tengas grandiosos avatares y aunque hagas una mejor grabación, si te llega a los nervios, eso es no saber entrevistar. No es malo hacer preguntas frikis y ociosas en algunas ocasiones, pero si abusas de eso es porque no sabes entrevistar. Está bien que quieras compartir algún comentario tuyo de por medio a esa entrevista, pero si lo haces todo el tiempo, se cansará el espectador y te alejas del saber entrevistar. Y está bien dar apoyo a ese usuario entrevistado, pero si apoyas a estilo fanboy te verás en ridículo, y eso también pierde el saber entrevistar. Y si logras saber entrevistar, la pasarás muy bien. Y la regla de oro en una entrevista, es nada más ni nada menos que, la paciencia. Porque si no tienes paciencia, mandarás todo lo anterior al inodoro. Bueno gente, esto ha sido todo. Si te gusta, ya lo sabes, dale el pulgar arriba. Si tú quieres, puedes compartir con tus amigos, es tu elección. Ahora sí, se despide Baideos, y recuerden. Todo es cosa de saber lo que haces. Adiós, y gracias por su atención.